Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien todos. Ok, nuestro tema de hoy en este video va a ser el gran tema, ¿qué es el ego? Nos han enseñado o hemos visto a través de la New Age y de otras situaciones que el enemigo es algo que tenemos que vencer, que tenemos que atacar, que es algo malo dentro de mí, la loca de la casa, etcétera, etcétera. Realmente no es. El ego es nuestra identidad. El ego es algo con lo que fuimos tomando desde que nacemos. Cuando nacemos venimos con la mente en blanco, no hay información, no hay nada, y de ahí nos empiezan a llenar de información. Primero nuestros padres, nuestra familia más cercana, la cultura, la sociedad, la religión, la escuela, todo eso nos va llenando de información de cómo hacer las cosas. Entonces, aquí realmente lo que vamos a ver es qué información tenemos. La información es lo que nos lleva al sufrimiento. La información es la que está errónea. Nos llenaron de un montón de cosas que nos han llevado al sufrimiento, que nos limitan, que no nos ayudan a desarrollarnos, a crecer, a interiorizarnos. En ningún lado, en ningún momento nos han ayudado a descubrir que dentro de nosotros está ese potencial para vivir feliz. Nos enseñan a sufrir, nos meten un montón de paradigmas como que el amor duele, las cosas que verdaderamente valen la pena tienen que costarnos mucho trabajo, mucha información errónea. Nos llevaría muchísimo tiempo sacar tantos paradigmas que hay ahí. Aquí lo importante es enfocarnos qué es realmente lo que tengo que trabajar y cómo. Ok, vamos a utilizar el cuento del conejo. ¿Sí? El conejo llega un momento en que se abruma de tanto dolor, de tanta depresión, y eso lo lleva a entrar en la magia. Y entonces su sombra le empieza a hablar. Y se asusta el conejo, trata de correr, y la sombra pues ahí está con él, ¿no? Y entonces le dice, ni corras, o sea, soy tu sombra y voy a estar ahí contigo siempre. Y entonces el conejito pues se atreve a escuchar a la sombra, y entonces la sombra le dice, yo soy tu depresión, pero estoy contigo siempre. Entonces el conejo le dice, entonces si tú eres mi depresión, pues no me voy a librar de eso porque pues eres mi sombra. Entonces le dice la sombra, no te equivoques. Yo soy la depresión y estoy contigo, pero no tienes que cargar con eso. Ese punto es bien importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos identificamos con la depresión, con la ira, con los celos, con la envidia, con la soledad, con todos esos sentimientos que nos desgastan y nos bajan la energía. Si nos identificamos con ellos, nos transformamos en ellos y los cargamos todo el tiempo. Aquí la sombra empieza con un mensaje súper importante. Le dice, la depresión no eres tú, soy yo. Es cierto, la depresión no soy yo, ni eres tú. La depresión viene de esa información que constituye nuestra personalidad, que sin querer nuestros padres nos enseñaron a sufrir, porque a su vez ellos también nos enseñaron, y también la religión lo dice y la escuela lo dice, y bueno, toda esa información errónea. Pero a final de cuentas esa información no soy yo. Entonces aquí el conejito empieza a descubrir que puede observar sin identificarse con eso que lo está haciendo sufrir. Entonces le dice el conejito a la sombra, bueno, ¿qué objetivo es todo esto, no? Entonces la sombra le dice, mira, para que me entiendas un poquito mejor, te voy a enseñar en perspectiva lo que ocurre. Ven, vamos a observar. Entonces lo lleva a ver a otros animalitos del bosque. Y entonces ven que el águila está así súper desesperada, enojadísima, golpeando a todo lo que le rodea, culpando a todo mundo. Y luego ven por otro lado también a la ardillita, perdida por ahí, corriendo de un lado a otro, sin saber cuál es como su espacio, su lugar, y sintiéndose mal. Entonces el conejo, desde esa perspectiva, le dice, ¿cómo es que no lo ven?
¿Cómo es que no ven que es su sombra la que está generando todo eso y se pierden en ese momento, en esa desesperación? Entonces la sombra le dice, bueno, es que tú ya lo viste en perspectiva, tú ya estás viendo porque tú tuviste el valor de ver tu sombra. Ese es otro punto clave, súper profundo del cuento. Hay que atrevernos a ver nuestra sombra. Y un ejercicio súper interesante es verlo desde afuera. Sepárate un poquito de tu sombra para que veas toda esa información errónea que te está haciendo sufrir. Si yo me separo de mi sombra, que es mi ego en este caso del cuento, yo puedo ver todo ese paradigma que me está llevando a repetir patrones continuamente una y otra vez. Pero tengo que verlo en perspectiva. Si yo quiero ver mi ego desde adentro, es como si yo de pronto me subiera a una montaña de nieve, me fuera rodando hacia abajo, me llenara de nieve y me fuera rodando y rodando. Pues es imposible salir de ahí, ¿no? Es imposible entender qué está pasando. Sin embargo, si yo me aferro a algo para seguir cayendo, pues la nieve se va a separar de mí y entonces voy a ver en dónde estoy y voy a solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a aprender con esto, muy importante, cómo desidentificarnos de los paradigmas que me están haciendo sufrir, cómo hacer a un lado mi sombra. Yo voy a ver mi sombra por fuera y voy a darme cuenta de cómo eso me está llevando al sufrimiento. Es muy bueno verlo así, porque yo puedo verme llorando, puedo verme haciendo berrinche, puedo verme enojando, sufriendo, pero no voy a ser yo. Si yo hago este ejercicio de verme fuera, puedo entender cómo está envuelta en una información que no le lleva nada bueno. Entonces, el conejito sigue observando a la sombra, ¿no? Y le dice, es que es cierto, o sea, ahora entiendo, si yo veo desde esa perspectiva mi depresión, puedo entender desde dónde viene, puedo entender por qué aprendí a ser así, puedo entender incluso que ya no quiero ser así, que yo no quiero identificarme con esa situación porque no soy yo, porque quiero ser feliz. Entonces le dice, el conejito hace una pregunta muy profunda, ¿no? Y le dice, ¿qué objetivo tiene esto? O sea, ¿para qué? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás aquí? Y entonces le dice, a ver, consulta tu corazón. Eso es otra clave muy profunda. Ese tipo de ejercicios, de situaciones, no la podemos resolver si solamente estamos en la mente. Tenemos que meter el corazón, tenemos que atrevernos a sentir. Entonces el conejito se atreve en un momento de valor, ve en su corazón y se da cuenta que esa depresión o supuesta depresión en realidad tiene algo enorme atrás de eso. Todo lo que consideraba un defecto de pronto se vuelve a una virtud, porque descubre que la depresión lo llevó a ser súper empático, que lo llevó a ser muy sensible, a tener la capacidad de entender a los demás y ver cómo son los demás, porque la sensibilidad y la empatía nos llevan a eso. Pero por la mala información que traía en su cabeza, lo lleva a la depresión. Entonces, aquí hay un detalle súper importante también. Toda virtud tiene su defecto y todo defecto tiene su virtud. Solo es cuestión de que tú tengas el valor de sentir, de consultar a tu corazón, de unir tu corazón con tu mente, y es donde empieza la magia. Porque todo lo que ahorita te está haciendo sufrir, toda esta información que te pone límites, que te pone carencias, la puedes transformar a una virtud tremenda. Entonces, este es el objetivo fundamental de tener una sombra, que al verlo en perspectiva puedo ver realmente todas mis capacidades y todo lo que yo puedo desarrollar, aún con esos paradigmas, con toda esa información que tengo, porque por algo me la dieron. Entonces no se trata del enemigo, sino de transformación, de alquimia, de magia. Si yo tengo el valor y la sensibilidad
de ver mis límites, mis defectos, mi sombra, entonces viene la transformación, porque aquí es donde tiene un valor fundamental el crecimiento. Aquí es donde yo voy a ver realmente quién soy y lo que puedo ser capaz de hacer. Si no lo veo a través de mi sombra, no veo la luz, no veo las capacidades. Es como el pececito que anda buscando el mar. Entonces, ¿por qué busca el mar? Porque no sabe que vive dentro de él. Si el pececito se sale y ve el mar, dice, ese es mi hogar, y regresa al mar. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos esa sombra para ver nuestra luz, porque somos luz. Entonces necesito en perspectiva ese sufrimiento, pero no tengo que quedarme ahí, no tengo que ser, no me identifico. Entonces este ejercicio de salirme, verlo afuera, entonces viene la parte fundamental de este cuento. ¿Qué le dice el conejo al final? Le dice, sombra, gracias, ahora entiendo por qué estás ahí, ahora entiendo que gracias a ti puedo ver quién soy realmente y te abrazo amorosamente. O sea, es abrazarnos a nosotros mismos continuamente, no es rechazarnos, no es que nos caigamos gordos porque reacciono así, porque soy así, porque esta forma de ser no me gusta. Al contrario, esa forma de ser que no nos gusta es la más valiosa, porque es precisamente la que vamos a transformar en virtud. Entonces no rechacemos nada de nosotros, no nos castiguemos ni nos juzguemos. Al contrario, yo voy a ver quién soy a través de mi sombra para transformar, para producir ese cambio. Entonces aquí viene todo ese camino iniciático. Hay muchas técnicas para entender la depresión, la ira, etc. Y todas esas técnicas son geniales, son buenas. Pero si no ves desde dónde vienen, si no ves realmente quién eres y por qué, desde dónde vino, cómo actúan tus padres, qué es lo que pasa, qué es lo que quieres, entonces no va a haber una transformación. Aquí llegamos a un punto contundente. Mi pregunta es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero realmente para mí? Si yo estoy sufriendo, lo que quiero pues es ser feliz. Ok, entonces, ¿qué es esa parte de la sombra que me está limitando a ser feliz? Si yo me voy a ese sufrimiento, en lugar de rechazarlo, en lugar de estar alejándome, de estarme fugando con distracciones, con miles de cosas que hay allá afuera para que te saquen de la depresión, en lugar de eso, mejor voy, conozco mi depresión, o mi enojo, o mi resentimiento, o mis celos, o lo que sea que me está limitando en mi vida, y entonces profundizo, lo vivo con valor, lo entiendo, lo asimilo, lo abrazo y lo fundo en mí, transformándolo en virtud. Yo sé que esto, hablarlo suena fácil, para mí fueron muchos años de proceso, pero es increíble cómo cuando tenemos el valor de vivir un momento de negatividad, que juzgamos de negativo, porque en realidad no tiene nada de negativo, todo es perfecto, pero si yo me atrevo a vivir un momento de enojo, de tristeza, de soledad, de engaño, de frustración, viene una magia impresionante, viene una transformación. Ahí me voy a dar cuenta ahí de mis potenciales. Entonces, entre más avanzo en ese ejercicio de me veo y luego te abrazo y me fundo para transformar, se va haciendo magia en mi vida. Me voy liberando, me voy sintiendo cada vez más feliz, más cerca de mis metas y de lo que sueño toda mi vida. Entonces los invito a esto, los invito a que como el conejito tengamos valor de ver que nuestra sombra nos habla, aunque da miedo al principio, pero esa sombra tiene muchísima sabiduría y mucho que informarnos, porque no hay entidad en el mundo que nos conozca más que esa sombra. Esa sombra eres tú, solo es información que hay que acomodar. ¿Sale? Te recomiendo muchísimo ese ejercicio, a mí me llenó de mucha luz, de mucha libertad, de paz. Lo hago continuamente, todavía cuando de pronto el ego por ahí me salta una información que no conocía, lo retomo y digo, a ver, ok, eres tú, ¿qué está pasando? Esta información yo ya no la quiero, vamos a cambiarla.
abrazo, te amo, te quiero y formo. Y eso deseo para ustedes. ¿Sí? Así es que bueno, ojalá con esta explicación les haya quedado un poquito más claro de cómo es el ego, cómo trabajar con él. Hay que tener valor, hay que tener amor, pero se logran cosas increíbles. Eso deseo para ustedes. Con mucho cariño y hasta el próximo video.